Tiene que ver con la economía del país y lo vamos a hacer junto a César Vargas, analista económico. La situación del dólar ha generado, por supuesto, la determinación del gobierno, mucha especulación. En un momento no había en ninguna parte dólares para comprar y una vez que se habilitaron algunos bancos como el Banco Unión, de hecho mucha gente acudió para comprar. Y estos dólares, según algunas denuncias, se fueron o se están yendo hacia la Argentina. Imagínense una situación bastante peculiar y muy perjudicial para la economía del país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Alex, muy buenos días. Agradecido por la invitación y por supuesto enfrentar esta crisis que estamos viviendo en Bolivia. ¿Medidas desatinadas del gobierno? Bueno, yo pienso que ya tenía que pasar este efecto. Lo veníamos mencionando, un modelo bajo contrabando, corrupción, narcotráfico, una informalidad de más del 80%, deja estas cosas, ¿no? Y además que teníamos un tipo de cambio fijo desde el 2011, lo que ha provocado todas estas causas, ¿no? Y también podríamos decir una mala gestión en el tema de inversión a cara a una rentabilidad económica para el país, lo que ha desembocado en una caída de las reservas internacionales netas de los 15.000 millones de dólares a tener los 3.600 millones que tenemos actualmente en Bolivia, que era el último informe del 8 de febrero del 2023, Alex. Bueno, cifras realmente preocupantes, por supuesto, respecto a nuestras reservas internacionales, pero en su momento, bueno, hace unos meses atrás tomaba esta determinación el gobierno para captar más dólares comprando a los exportadores, ¿no es cierto? Pero después se generó toda esta tremenda especulación. ¿Fue contraproducente? Totalmente, ¿no? Son medidas muy consecutivas que ha venido sacando el Banco Central de Bolivia con las competencias de la reserva de divisas y lo que ha ocasionado estas medidas consecutivas como es el tema de el bono remesa. Ha sacado la ley del oro, que ahora sigue en pie la ley del oro, pero justamente el día viernes renunció el ministro de Minería. Entonces genera mucha desconfianza. Del oro, hay mucho que decir, hay mucho que decir sin duda alguna respecto a las cooperativas y el trabajo que van desarrollando en el país. En muchos casos es un trabajo clandestino. Pero a propósito del dólar, lo que pasa en las fronteras con Argentina, hay un precio, una cotización obviamente ya establecida, ¿no es cierto?, del boliviano respecto al dólar, pero en la frontera con Argentina tenía otro valor, mucho más elevado. Así es, Alex. Bueno, pasaba de la banda del 6,96 y el 6,86, Argentina a tener una moneda devaluada, hay una devaluación, había escasez de dólares. Entonces se aprovecharon de sacar dólares del país hacia frontera con Argentina, donde existe mucho contrabando. Y nosotros somos consumidores de ese contrabando. Entonces salió muchas divisas por ese lado. También recuerden que el Estado, hablamos de Estado, no de gobierno, el Estado tiene deudas y obligaciones muy grandes, como es la subvención de los hidrocarburos, una política de Estado. Tenemos que cubrir lo que es la deuda interna y externa, que tenemos que cubrir en dólares. Y también tenemos todo el tema, diríamos, de las importaciones que también tenemos que cubrir con dólares. Entonces, el gobierno tiene que tener reservas de divisas en dólares para cubrir esas tres fuertes importantes. Recuerden, subvención de hidrocarburos. Antes, ¿qué ocurría? Que el gas cubría la subvención de diésel y gasolina. Pero a partir ya del 2014 eso ya no empieza a ocurrir. Se exporta menos gas y ¿qué se hace? No se puede cubrir los gastos que tiene el gobierno ante una masa creciente del sector público de contratar personal público y ante las empresas estratégicas públicas que ha incrementado el gasto público y eso ha generado un déficit significativo en el sector público. Entonces, pero hay que diferenciar dos cosas, Alex, y con esto quisiera aportar dentro del contexto académico.
tenemos el gasto en dólares como gobierno, que les he dicho que son 3. Subvención de hidrocarburos o carburantes, perdón. Tenemos el tema de importaciones y la deuda. Esos 3 tienen que pagarse en dólares. El resto de la economía está fluctuando en bolivianos. Entonces el gobierno empezó a emitir bolivianos bajo esa reserva, pero cuando ha caído esa reserva y el oro que tenemos como reserva, y ahora que quiere tocar con la ley del oro esa reserva, lo que nos preocupa es que los bolivianos, la impresión de billetes bolivianos, sobre qué base monetaria va a estar. Y eso genera principalmente una pérdida de valor del boliviano frente al dólar. Y si hay escasez de dólares, Alex, como está pasando en estas semanas, pues ¿qué ocurre? Que el boliviano empieza a perder valor. Bueno. Y a pesar que la inflación supuestamente por el gobierno está controlada, es una de las más bajas. Ajá. Es una de las más bajas según el gobierno, pero día a día los bolivianos damos cuenta que el valor adquisitivo de los bolivianos está depreciándose. Bueno, ahora, esta medida del Banco Central de Bolivia de comprar estos dólares a los exportadores, a los empresarios, ha generado que la gente pierda confianza en el boliviano, en el peso boliviano. Y de hecho la gente trataba de comprar más bien más dólares. Esa solidez en la economía, en el peso boliviano, se ha perdido. La gente ha perdido credibilidad. Y de hecho, lo que mencionábamos hace un momento atrás, en las fronteras, ya la gente de Argentina no compraba bolivianos o no adquiría bolivianos, sino directamente trataba de buscar dólares, porque ya no confiaba en el boliviano. Eso ha trascendido justamente las fronteras y se ha sentido también aquí en Bolivia. Mucha gente ha agarrado sus ahorros y decía, ojo, el gobierno parece que no tiene controlada la situación económica y por eso está adquiriendo dólares. El boliviano se va a devaluar, decían. Eso se escuchaba en las calles. Mejor compremos dólares. Y eso ha generado justamente esta medida del Banco Central de Bolivia de decir públicamente vamos a comprar dólares. A eso hacía referencia hace un momento atrás, medidas totalmente desatinadas que han generado un descontrol. Ha sido contraproducente esta determinación del gobierno central y bueno, lo anunciaba, ojo, esto, el ministro de Economía y Finanzas. Así es, Alex, totalmente. Ha habido una fuga de divisas por el tema de contrabando, como les digo, que ha salido dólares en exceso, pero desde el punto de vista también legal, las exportaciones legales que salen del país, lo que es la producción nacional, tampoco retorna esas divisas, y es lo que ha dicho el presidente interino del Banco Central de Bolivia. Y otro problema que tenemos grande, Alex, en Bolivia, que hemos perdido la dependencia de poderes y la independencia de poderes. El Banco Central de Bolivia tiene que ser autónomo, no tiene que estar respaldado, pero actualmente el presidente interino del Banco Central de Bolivia depende del presidente Arce. El Instituto Nacional de Estadística depende del presidente Arce, lo que son entidades que debían ser autónomas y con mucha dependencia, no depender del Estado. Entonces, todas estas políticas no se han llevado acorde por eso, por tener control de todo y poner interinamente a todas las autoridades que realmente tienen que tener autonomía para hacer las cosas correctamente. Autonomía de decisión. Exacto. Entonces, la política monetaria, lo que es el Banco Central de Bolivia, lo que es la emisión de bolivianos, el control de las reservas, no está en sincronía con la política fiscal. Somos el país con mayores impuestos, ¿sí? Entonces, si en vez de que tú retengas los dólares en el país y lo tengas, más bien quieres sacarlo los dólares porque impositivamente te estrangulan. Entonces, hay una mala política monetaria, una mala política fiscal que se ha venido manejando y, por supuesto, la política cambiaria del tipo de cambio nos ha afectado significativamente a los bolivianos y ahora estamos en la situación que estamos. Banco Fácil, ayer en Santa Cruz ya no estaba despachando ni bolivianos ni dólares. Decía que era un tema tecnológico, pero en Santa Cruz no se podía recabar los ahorros ni en dólares ni en bolivianos. Esperemos que eso cambie, ¿no? Pero está complicada la situación y tenemos que tranquilizar a los bolivianos. Y el señor Arce dice en el que calla otorga. No sale el ministro de Economía a apaciguar a la población y eso genera más incertidumbre.
Más bien lo vemos al señor Arce en Venezuela, donde Venezuela ha tenido una devaluación tremenda y eso pone inestable a la población económica, porque nos pone en incertidumbre a todos los bolivianos, porque se va, en vez de tranquilizar al pueblo boliviano, claro, se va a Venezuela, donde Venezuela está pasando una crisis tremenda. Entonces nos genera un malestar a la población y todo el mundo está asustado y retirando los bolivianos y los dólares de los bancos, que ya no hay. El Banco Central de Bolivia ha abierto su ventanilla de dólares, pero también está pasando por un momento difícil, que no es tuición del Banco Central de Bolivia dar dólares. Para eso está el sistema financiero con los 17 bancos que tenemos en Bolivia, Alex. Qué complicada la situación. Lo que tendrían que salir a hacer las autoridades es tranquilizar a la gente, principalmente, y evitar todo tipo de especulación, pero eso lo tienen que hacer principalmente las autoridades nacionales, Ministerio de Economía y Finanzas, y también, por supuesto, ¿por qué no?, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque esto repercute sin duda alguna, una simple medida repercute a nivel nacional hasta internacional. En otro momento estaremos hablando de la ley del oro también con nuestro entrevistado, si nos los permite, por supuesto. Muy amable por su tiempo. Claro que sí. Alex, por poner el ejemplo, en Estados Unidos ya han quebrado 4 bancos, ¿sí? Y el presidente Biden ha salido al rescate de estos 4 bancos y ha dado liquidez para que no quiebren. Pero Estados Unidos también está enfrentando un problema de dólares y eso hay que verlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. El doctor César Vargas, analista económico aquí en la revista de televisión universitaria, hablando por supuesto de temas económicos. 8:54, reiteramos, vamos contigo, Erika, adelante.